Era impensable un acuerdo de paz sin participación en política de las FARC. Que ahora la gente dice, no, pues es que ¿por qué van a tener representación política? Pues porque fue un acuerdo para acabar la guerra. No fue porque la delegación del gobierno fuera magnánima con nosotros y dijera, bueno, entonces tengan estas curucitas para que se entretengan. Son un partido político y están actuando como partido político, gracias a Dios. ¿Qué tal que hoy tuviéramos a esas FARC todavía en armas? Solo empezarían a participar en política, solo se constituiría el partido y solo participarían en el Congreso cuando se hubiera presentado la desmovilización total y absoluta de la guerrilla. Sobre todo que se lograra entender que los objetivos políticos por los cuales nosotros habíamos luchado durante tanto tiempo a través de las armas iban a mantenerse vigentes. Digamos que lo que estábamos haciendo era un acuerdo que nos debe permitir transformar esa fuerza y esa capacidad militar que tuvimos y que acumulamos y que construimos en una fuerza política. Para eso se hizo el acuerdo de paz, para que cambiaran las botas por los votos, para que cambiara la violencia por la discusión y la deliberación en los recintos democráticos. Y en eso sí, no podíamos aflojar. Esa sí era una línea roja, porque no tenía sentido quedar nosotros manicruzados como espectadores en el escenario político, cuando la razón de ser, independientemente de la deformación de la lucha armada, de la lucha guerrillera, su razón de ser es una razón política. Por lo tanto, esta fuerza guerrillera, que es una fuerza político-militar, se transforma en una fuerza política. Eso es lo que ese es el fruto del acuerdo. Que nosotros íbamos a La Habana en búsqueda de lograr una solución política al conflicto social y armado. Y por esa razón, evidentemente, quienes estaban en armas tenían que participar en política luego, porque era exactamente la lógica del proceso. Aspiramos a que nuestra llegada hoy aquí a este foro de debate democrático represente el comienzo del fin de los asesinatos de la oposición política, de los líderes sociales. El punto 2 contiene el acuerdo sobre participación política que buscaba sentar las bases para una nueva apertura democrática, promoviendo la inclusión política y permitiendo que surgieran nuevas voces. Además, este punto tenía como propósito el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y de las garantías para el ejercicio de la oposición. Había como dos caminos paralelos. Uno era la discusión de la participación de las FARC y otro, cómo lográbamos mejorar la política en Colombia para evitar el surgimiento de nuevas guerrillas hacia el futuro, con el mismo discurso de tener un sistema político excluyente. Hacemos dejación de las armas, las dejamos, no nos desmovilizamos, sino que seguimos movilizados haciendo política como un colectivo. Expulsar a la violencia de la política en Colombia. Era decirle, señores, nunca más alguien debe empuñar las armas en Colombia por razones que pretende son políticas, y nunca más alguien que esté en la política en Colombia debe ser víctima de la violencia. Y no hay nada más civilizador, digámoslo, para un país que poder utilizar los instrumentos y medios de la democracia para encauzar sus conflictos. Porque todo esto no se trataba al final de que íbamos a llegar a un consenso sobre nada. Es que la democracia no se trata de tener un consenso, se trata de encauzar por canales institucionales las diferencias políticas y evitar que se haga uso de la violencia. Esa era la primera premisa. Y yo creo que esto en Colombia todavía no ha sido suficientemente apreciado. La participación política nos define en lo que somos, en nuestra esencia. Porque nosotros tomamos las armas por concepción política. Entendíamos que era el punto, como en efecto sucedió en la campaña del plebiscito, que le daba mayor munición a los opositores del acuerdo. Empezaron a venderle a la opinión pública que unas curules que eran para las comunidades en las zonas más afectadas por el conflicto
era una manera de disfrazar una entrega de curules adicionales a las FARC, y eso era absolutamente falso, no había por dónde llegar a esa conclusión. Como gran parte de los territorios más afectados por el conflicto no tenían una representación significativa en el Congreso, el acuerdo creó las circunscripciones transitorias especiales de paz para que algunos territorios pudieran elegir representantes a la Cámara adicionales.